El día de hoy nos planteamos un gran reto, ¿no es cierto? El tema de abordar la administración de gobiernos locales y regionales. En realidad, un tema bastante amplio que tiene que ver con el quehacer municipal y regional y que intentaremos, a partir de una exposición corta, el poder mostrar, digamos, una mirada general a todo lo que corresponde a la administración de gobiernos locales y regionales. Quisiera mencionar respecto a dos puntos importantes. En principio, indicar que el tema de la administración o gerencia de gobiernos locales y regionales está muy ligado a las funciones y objetivos que tienen esas entidades como prestadoras de los bienes y servicios públicos, ¿no es cierto? Eso es un tema importante destacarlo y es lo que vamos a abordar en la primera parte, cómo es que esta administración o esta gerencia se liga a estos objetivos y a estos fines como entidades prestadoras de servicios públicos. Y lo segundo es señalar que definitivamente los principios gerenciales del mundo privado pueden ser aplicables a la gerencia pública de estos niveles de gobierno, básicamente porque consideramos que, digamos, se ha desarrollado una serie de conceptos y enfoques que pueden ayudar a conseguir una mejor gestión pública y un mejor servicio al ciudadano, por lo tanto. La diferencia entre el mundo privado y el mundo público probablemente sea el fin, los fines que persigue cada una de estas entidades, ¿no? Cosa que no quita mérito para utilizar los instrumentos del mundo privado en el mundo de la gerencia pública, ¿no? Esos dos elementos creo que son importantes como preámbulo al inicio de nuestra conferencia. ¿Y qué es eso del valor público, no es cierto? El valor público tiene que ver con el mandato que tienen las entidades públicas, es decir, aquello que está establecido en sus roles, funciones y competencias, tiene que ver con la visión que tenemos, es decir, hacia dónde vamos, qué esperamos en los próximos años y con la misión que nos toca cumplir, ¿no es cierto? Entonces, el valor público de las instituciones públicas está vinculado a las funciones, a los servicios, a la visión que tenemos, al rol que nos toca cumplir, ¿no? Pero esta idea de valor público remite al valor creado por el Estado a través de la prestación de servicios públicos, regulaciones y otras acciones. Es decir, el valor público pasa por la percepción que tienen los ciudadanos respecto a los servicios que reciben. ¿De acuerdo? Pueden ser también respecto a alguna normativa que reciben, respecto a leyes, etcétera, pero siempre tiene que ver con que el ciudadano se crea una imagen de valor público respecto a lo que recibe del Estado, ¿no? Quizás acá lo vamos a ver de manera más precisa, cuando decimos que el valor público se expresa en un valor que el usuario final debe considerar como un beneficio, ¿no es cierto? Es decir, realmente lo siente que es beneficioso para él, ya sea de manera tangible o no, de manera objetiva o perceptible, por subjetividad o legitimidad, en tanto responda a los intereses, demandas y necesidades de los ciudadanos. En conclusión, el valor público se expresa en un valor que el usuario final considera sobre los servicios públicos, ¿no es cierto? Y en esto, reconocer que los gobiernos locales y gobiernos regionales tienen como objetivo final de sus actuaciones la generación de valor público. Bien decían ustedes, buscamos el desarrollo, pero ese desarrollo es bastante amplio y seguramente se va a lograr con la participación de otros niveles de gobierno y también con la participación del mismo ciudadano, del sector público, del sector privado, del esfuerzo que las personas hacen por lograr su desarrollo. Cuando tratamos de concentrarnos más en la gestión o en la administración de los gobiernos locales y regionales, tendríamos que hablar como objetivo final la generación de este valor público. Entonces diremos que una gerencia pública local o regional es buena en la medida que logre una mayor generación de valor público para el ciudadano, ¿no? De hecho, esto es un elemento que se ha discutido mucho cuando se han trabajado desde la escuela programas vinculados a la mejora de los servicios públicos, ¿no? Pero nos quedamos con esa idea, como el valor público, objeto final de las actuaciones de los gobiernos locales y regionales. Y entendemos el valor público como el valor que el usuario final considera sobre los beneficios que recibe de los servicios públicos que le ha brindado el Estado, ¿no? Entonces, digamos, el valor público, beneficio que siente el ciudadano sobre los servicios públicos, ¿de acuerdo? Esa es la idea central aquí y queríamos acá un poco mirar cómo ese valor público, digamos, se da a partir de todo su proceso de distribución. El valor público no se genera de un momento a otro. El valor público tiene que ver con, digamos, un conjunto de acciones, con una cadena de valor público, ¿no es cierto? Y acá mostramos un poquito cómo se da ese proceso, a partir de algunos insumos, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que vamos a prestar el servicio de limpieza pública, por ejemplo, ¿ya? Cojamos ese ejemplo, la limpieza pública.
¿Cuáles serían nuestros insumos en la cadena de valor público? Si hablamos de limpieza pública, hablaríamos pues de los camiones recolectores, hablaríamos del equipamiento del personal que se va a dedicar a la limpieza, del recurso humano, tanto el recurso humano que se dedica a la limpieza directamente como al personal administrativo. Hablaríamos pues de, digamos, todos aquellos insumos, materiales, equipos que se requieren para brindar el servicio, ¿no es cierto? Luego pasamos a las actividades. Las actividades o procesos son aquellas acciones que se desarrollan a partir de la combinación de los insumos, ¿no? Por ejemplo, una actividad en la limpieza pública tendrá que ver con el proceso de recolección, la salida de los carros para el recojo de los residuos sólidos, la disposición final, una vez que hacen el recojo, cómo lo trasladan al lugar donde se hace la disposición final, etcétera. Esas son las actividades, ¿no es cierto? Y luego estará el producto o servicio público. Producto como servicio público lo entendemos como la prestación misma del servicio. En conjunto con nuestros insumos y los procesos, desarrollamos el servicio de limpieza pública. ¿Y cuál debería ser el resultado de ese servicio de limpieza pública? Probablemente un efecto inmediato debería ser una ciudad más limpia, ¿no es cierto? Donde no se generen focos de contaminación, pero un impacto, digamos, más de mediano y largo plazo podrá ser que mejoramos la salud de la población en términos de que no tenemos focos de contaminación que perjudican la salud pública, ¿no? Entonces, ese es un poco el recorrido que se hace cuando hablamos de una cadena de valor público a partir de esos ejemplos, ¿no? Acá tenemos otro. Bueno, un poquito me he adelantado acá con el ejemplo, servicio de limpieza pública, les he comentado más o menos de lo que se trata, y eso es un poco la cadena de valor público. Cualquier servicio público lo podemos trabajar a partir de esta cadena, y eso es importante saberlo porque al final siempre lo que va a importar y por lo cual nos van a medir es ese resultado que aparece al final de la cadena de valor público, ¿no? Creo que eso hay que tomarlo en cuenta porque es digamos, es el core del negocio. La idea central es lograr ese resultado en el ciudadano. Si no logramos ese resultado en el ciudadano, probablemente no va a haber una valoración adecuada y no vamos a generar ese valor público para la ciudadanía. Acá un poco entrando ya en detalle sobre lo que supone esta presentación, hablamos de los servicios de la cadena de valor público, pero vinculándolo de alguna manera con los instrumentos de planeamiento y otros más que manejamos en la administración pública, ¿no es cierto? Y volvemos al ejemplo anterior, esa cadenita de insumos, procesos, productos, resultados, impactos, ¿no es cierto? Y hablamos de insumos, materiales, equipos, personas, métodos, instrumentos, ¿no es cierto? Esos insumos, ¿con qué se vinculan en nuestra gestión pública? Se vinculan con ese instrumento vinculado al tema de contrataciones, el Plan Anual de Contrataciones, el PAC, ¿no es cierto? Es ahí donde vamos a tener la mayor cantidad de bienes y servicios que se espera desarrollar, ¿no es cierto? Es un poco la idea, ¿no? Si hablamos del tema de personal, estaremos hablando pues de las famosas planillas de la IR, ¿no es cierto?, que se tienen que reportar al MEF respecto al personal que tenemos bajo ciertas modalidades de contratación. Entonces, el PAC está vinculado a esa etapa de los insumos que requerimos para brindar nuestra cadena de valor público en cualquier servicio público que definamos, ¿no? Más adelante tenemos los procesos o actividades operacionales, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Mirábamos cómo está, por ejemplo, la organización del personal, la gestión de las compras, la recolección de los residuos, etcétera. Y eso, ¿a qué se vincula? A nuestro POI, al Plan Operativo Institucional, ¿correcto? Eso también, si lo vemos un poquito más allá de solo ver el ámbito anual del Plan Operativo Institucional, seguramente tendrá que estar establecido en nuestro Plan Estratégico Institucional, ¿no es cierto? De alguna manera. Y posteriormente a los procesos, ¿qué tenemos? Los productos. ¿Y los productos qué son? Los bienes y servicios públicos, ¿no es cierto? Que se definen en nuestro Plan Estratégico Institucional. ¿Qué servicios públicos prestamos? ¿Cuáles son de naturaleza compartida con otras entidades y cuáles son de carácter exclusivo? ¿No es cierto? Entonces, el servicio público está muy ligado a los productos, ¿no? Y acá ustedes observarán una línea que divide, ¿no es cierto?, que separa el lado izquierdo del lado derecho de esta cadena de valor público, y en la cual básicamente podemos ver hacia el lado izquierdo lo que corresponde al sector público, es decir, a las acciones que como entidad nos toca desarrollar para lograr esa cadena de valor público, que está en nuestro manejo, ¿no es cierto?, y que estoy señalando con el mouse, ¿no? Pero de esta línea vertical hacia la derecha, hacemos referencia a todo lo que se va a generar en el territorio, en la sociedad, ¿no es cierto? Y como decíamos anteriormente, hablamos del resultado.
ese resultado ya no depende de manera directa de nosotros como entidad pública. El resultado va a ser una consecuencia de los insumos, de los procesos y de los servicios públicos que brindamos. ¿De acuerdo? Y ese resultado, a su vez, acá ya se precisa de una mejor manera, se puede dividir en resultados casi inmediatos y resultados de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Un resultado inmediato podrá ser como un efecto, ¿no? Como lo que dice acá, cambios en los ciudadanos como consecuencia de la entrega de los productos, ¿no? Es cambia el ciudadano o cambia el territorio, un territorio más limpio, como poníamos el ejemplo hace unos minutos, ¿no? Y el impacto cuando ya hablamos de cambios sostenibles en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y ya generamos algo más fuerte, más potente en beneficio de la ciudadanía, ¿correcto? Entonces acá hablamos como las condiciones de cambio a nivel de resultados y de impacto, ¿no? Entonces creo que eso es importante destacarlo acá. Eso tendrá que ver más con nuestro plan de desarrollo concertado local o regional, con el PDC, ¿no es cierto? Es ahí donde se vincula de alguna manera lo relacionado a los resultados, ¿no? Entonces es así como vamos viendo la vinculación de nuestros instrumentos de planeamiento con los vinculados a la cadena de valor público, ¿no? Se habrán dado cuenta que hacemos mucha énfasis en los resultados desde el principio. El objetivo final del valor público es generar, digamos, un valor para el ciudadano que se exprese en un resultado concreto, que lo percibe la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante destacar el tema de la relevancia de la gestión por resultados? ¿Qué necesitamos verificar con esto, no? Entonces, creo que ahí es importante mirar algunos elementos centrales, ¿no? El énfasis de la gestión por resultados está vinculada justamente a generar esos cambios, esos resultados en corto y largo plazo, ¿no? La gestión por resultados es importante porque nos permite clarificar los beneficios, los beneficiarios y las intervenciones que se efectúan para satisfacer las necesidades, tema que también comentaban ustedes en sus respuestas, ¿no? Requerimos un modelo de gestión por resultados para saber qué beneficio le voy a entregar al ciudadano y en base a eso planificar la prestación de los servicios públicos, ¿no es cierto? Y el proceso de administración de un gobierno local o regional pasa justamente por generar toda esa cadena de valor público que permita un resultado concreto en la ciudadanía, ¿no? Este modelo también nos conlleva indicadores para medir progreso y ver que se asignen los recursos, ¿no es cierto? Nos precisa mejor esos indicadores. Hay una apertura al público, una mayor transparencia en la medida que también recogemos, validamos las expectativas de los ciudadanos, ¿no? En fin, hay una serie de beneficios acá que nos permiten también saber dónde está la responsabilidad de los actores para el logro de los resultados. Muchas veces he escuchado colegas que siempre nos hemos quejado, ¿no? Podemos hacer todo nuestro esfuerzo cuando hacemos un programa de recojo de residuos sólidos. Pero ¿qué pasa si los ciudadanos no sacan sus residuos, valga la redundancia, a la hora que pasamos a recogerlos? Cualquier esfuerzo que hagamos quedará ahí, porque la ciudad seguirá sucia, ¿no es cierto? Entonces, en la prestación de los servicios públicos y a un modelo de gestión por resultados, tenemos que hablar de un modelo de corresponsabilidad de los ciudadanos para que los servicios públicos se presten de manera adecuada, para que generen ese valor público que tanto hemos hablado desde el inicio de esta charla, ¿no? Eso es algo importante a tomar en cuenta, ¿no? Finalmente, indicar con esta lámina que también se busca, digamos, detectar y gestionar riesgos. Cuando uno planifica su cadena de valor público, va a encontrar elementos como el que acabo de mencionar que ponen en riesgo una adecuada prestación del servicio público. Muy bien, eso en cuanto a lo referido al valor público. Y cuando empezamos a vincular ese valor público con los sistemas administrativos y funcionales del Estado, vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Primero vamos a entender que el valor público se debe dar en el marco de esos sistemas funcionales y administrativos del Estado. O sea, tenemos unos parámetros, unos estándares establecidos especialmente en los sistemas administrativos del Estado, que son un poco, digamos, la ruta por la cual tenemos que seguir para generar ese valor público al ciudadano. Y está claro que el objetivo de una correcta administración pública, una administración de gobiernos locales o regionales, pasa por la generación de este valor público, ¿no es cierto? Entonces, hacemos referencia a los sistemas administrativos. Ustedes bien conocen que el Estado se organiza por sistemas
y esos sistemas son los que un poco permiten o regulan la utilización de los recursos que tienen las entidades públicas. Para el caso de los sistemas administrativos, ¿no es cierto? Hablamos del sistema de tesorería, de contabilidad, de presupuesto, entre otros que veremos más adelante. Pero también tenemos los sistemas funcionales, ¿no es cierto?, que tienen como fin asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del nivel, de entidades del Estado, ¿no?, de los diferentes niveles de gobierno. Entonces hablamos también de eh, algunos sistemas funcionales como el sistema de ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, ¿no?, que busca desarrollar estos elementos a nivel de país y busca revertir nuestra situación de poco nivel de desarrollo respecto a la ciencia, tecnología y la innovación. O tenemos el Sistema Nacional de Defensa Civil, que busca la prevención, digamos, del Estado respecto a cualquier riesgo que se pueda generar, ¿no es cierto?, a nivel de sismos, a nivel de inundaciones, incendios forestales, entre otros, ¿no? O tenemos el Sistema Nacional vinculado a la defensa, perdón, Sistema Nacional vinculado a lo que es la defensa nacional, que también está muy relacionado con estos, porque pone en marcha una política de Estado, ¿no es cierto? Entonces, esos sistemas están hechos para que se asegure el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar más que nada en los sistemas administrativos. Cuando hablamos de los sistemas administrativos, estamos hablando de los estándares para la gestión pública, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son los parámetros por el cual funciona la administración pública. Y tenemos, pues, los que ustedes ya conocen, el sistema de gestión de recursos humanos, el sistema de abastecimiento, el sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, endeudamiento, contabilidad, el sistema de programación y gestión de la inversión pública, el sistema de planeamiento estratégico, el sistema de defensa judicial del Estado, el sistema de control, y uno que de repente por ahí a veces no le damos mucha importancia, que es el sistema de modernización de la gestión pública. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los sistemas administrativos, digamos, son los estándares que requerimos y en los cuales nos movemos para lograr ese valor público y lograr una adecuada administración de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Quizás de esos sistemas administrativos, creo que todos, de acuerdo a nuestra experiencia, conocemos la mayoría. Probablemente a veces no nos podemos a pensar en alguno, quiero señalar el sistema número 11, ¿no? El de modernización de la gestión pública, un sistema muy importante que luego también vamos a comentar y precisar algunos detalles al respecto, ¿no? Acá lo que un poco mostramos son los entes rectores, digamos, que tienen que ver con los sistemas mencionados, ¿no es cierto? Sabemos que el sistema de gestión de recursos humanos, el ente rector es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, ¿no es cierto? El sistema de abastecimiento, cuyo ente rector es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, y así en cada uno, digamos, de lo que nosotros conocemos, ¿no? Destaca que dentro de estos entes rectores, varios de ellos están o tienen como ente rector al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Como es el sistema de tesorería, ¿no es cierto?, de inversión pública, tesoro público, presupuesto, ¿no? Entonces ahí vemos digamos, un predominio del Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector de varios de los sistemas administrativos sobre los cuales nos basamos para, digamos, la gestión del Estado, ¿no? Precisar también que estos sistemas administrativos los podemos entender como reglas para certificar conductas, ¿no es cierto? Es decir, para verificar de qué manera estamos cumpliendo con determinados parámetros en el marco de lo establecido por estos mismos sistemas, ¿no? Suelen ser una suerte de normas de calidad de la actuación de la gestión pública, ¿no? Entonces, entendámoslo de esa manera. Esto con el fin de garantizar la calidad del servicio, ¿no? Esa es la importancia que tienen los sistemas administrativos en la dinámica de obtención de, digamos, los resultados que la gestión pública busca alcanzar, ¿no? Aquí tenemos ya un mayor detalle sobre el sistema de modernización de la gestión pública, ¿no es cierto? Este sistema, comentaba hace un rato, que probablemente no es un sistema muy conocido por muchos de nosotros, o si lo es, y probablemente no nos hemos involucrado mucho digamos, en cómo hacer realidad este sistema. Quiero señalar al respecto también que este sistema
la política se marca en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Hace poco ha salido, digamos, aprobada una nueva norma que actualiza la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al año 2030. Será como unos 8 o 10 días que salió publicada. Está dentro de los materiales que se les está facilitando, en la cual se definen algunos objetivos de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Ya? La peculiaridad de esta política o de este enfoque de modernización de la gestión pública tiene que ver con que abarca o tiene que ver con la articulación de varios de los otros sistemas administrativos del Estado, ¿no? Planeamiento, abastecimiento, presupuesto, ¿no? Entonces, pero efectivamente tiene sus peculiaridades, aparte de ser un sistema más amplio, necesitamos pues que fortalecer las entidades públicas de nuestra política de modernización de la gestión pública. Y menciona esta política porque está muy vinculada a la administración de los gobiernos regionales y locales. Quizás esta política de modernización de la gestión pública es aquella que nos permite articular y complementar lo que desarrollamos en los diferentes sistemas administrativos, que tienen un carácter más sectorial, ¿no es cierto? Entonces, el gran reto que nos enfrentamos, los que hacemos administración pública local o regional, es superar esa visión sectorial de nuestro territorio y avanzar a un enfoque territorial, ¿no? En nuestras entidades públicas, cada uno, pues, si es gerente de agricultura, de desarrollo económico, social, está en lo suyo, ¿no? No trabaja de una manera articulada con otras áreas, ¿no? Podemos tener un mismo territorio en el cual, sin saberlo, más de una instancia del gobierno regional o local están trabajando proyectos y muchas veces no se complementan, no se articulan, ¿no? Entonces, esta lámina me trae un poco a reflexionar sobre la necesidad de la articulación y complementariedad en las intervenciones de los gobiernos locales y regionales. Y no solamente entre un nivel distrital con un provincial o regional, sino al interior de uno mismo. A veces dentro del gobierno regional, pues en muchos casos se ve que se están haciendo cosas parecidas en un mismo territorio y no se está generando una sinergia, una articulación que permita mejores resultados en favor del ciudadano. ¿Y qué decir ya de la vinculación que debe haber entre gobiernos regionales, provinciales, distritales y obviamente estos con el nivel nacional? Creo que hay todavía, tenemos varios retos que lograr como Estado, pero un poco esta mirada digamos, de la política nacional de modernización de la gestión pública y nos hace repensar sobre la forma en la cual estamos actuando, ¿no es cierto? Decía que hace unos días es que esta política ha sido actualizada, está publicada en el peruano. Seguramente esta política va a traer un desarrollo mayor porque esta es la aprobación de la política, pero asumimos que, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros a partir de la Subsecretaría de Gestión Pública pueda, o en su momento desarrollar, o la Secretaría de Gestión Pública, mejor dicho, pueda desarrollar pues un nivel de explicación más en detalle de la política de modernización de la gestión pública, ¿no? Mientras eso se dé, mientras se dé más detalles sobre esta política que se aprobó hace muy poco, y yo todavía me ciño a esta lámina que corresponde a la política anterior, pero creo que aún no ha perdido vigencia ni perderá, porque recoge elementos importantes respecto a los pilares de la modernización del Estado, ¿no? Y acá habla de pilares y ejes transversales, ¿no es cierto? Y cuando habla de pilares, por ejemplo, habla de 5 pilares fundamentales, ¿no? Un primer pilar vinculado a las políticas públicas, planes estratégicos y operativos, ¿no es cierto? ¿Qué nos toca hacer en este componente de las políticas públicas, planes estratégicos y operativos? Creo que ahí sí podemos reflexionar sobre algunos elementos que aún están pendientes, ¿no? Las políticas públicas, digamos, por historia, han sido más elaboradas por el nivel nacional. Desde el año 2018 tenemos una directiva para la creación, para la elaboración de políticas públicas. Justamente el día de mañana abordaremos ese tema, pero adelanto un poco. Estas directivas que se han dado han permitido que se generen políticas públicas, pero en su mayoría, por no decir todas, del nivel nacional. Los gobiernos regionales y locales aún no hemos avanzado en la generación de políticas públicas que se vinculen y articulen estas nacionales, pero que hagan realidad estas políticas públicas en nuestros territorios a partir de la heterogeneidad que los mismos tienen, ¿no? Entonces hay la necesidad de mirar eso. Un segundo pilar, el presupuesto para resultados, es decir, orientar los recursos en la generación de resultados.
Todo lo que hagamos tiene que estar pensando en qué resultado vamos a obtener y el resultado entendido como una situación de cambio del ciudadano, de la sociedad o del territorio, ¿no es cierto? Un tercer pilar vinculado a la gestión por procesos, a la simplificación administrativa y a la organización institucional. Lo que está vinculado a reducir tiempos, mejorar el servicio al ciudadano en algunos procedimientos, licencias, tasas, en fin, que servicios que se prestan a los ciudadanos, ¿no es cierto? Creo que eso es fundamental, y adecuar nuestras organizaciones a las dinámicas territoriales que ahora tenemos y a los retos que enfrentamos como gobiernos locales y regionales, ¿no? Un cuarto pilar vinculado al servicio civil meritocrático, la importancia del recurso humano como pilar fundamental para hacer realidad la modernización del Estado. Y el quinto pilar vinculado a los sistemas de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Hacemos muy poco respecto a trabajar con evidencias. Los gobiernos regionales y locales poco estudiamos, estamos en lo operativo, en el día a día, y muy pocas veces reflexionamos sobre si lo que estamos haciendo está teniendo los resultados esperados o lo estamos haciendo de manera mecánica, ¿no es cierto? Creo que eso es fundamental. Por eso esta lámina me parece importante, se dará su actualización próximamente, pero aún se ve, creo que no debemos perder de vista estos pilares, ¿no? Y por supuesto tienen sus ejes transversales, que son estos tres: el gobierno abierto, una mayor participación de la ciudadanía como elemento fundamental para la lucha contra la corrupción, contar con gobiernos regionales y locales con mecanismos de transparencia, perdón, con sistemas de integridad potentes, ¿no es cierto? Hay experiencias, nosotros hemos impulsado en Cusco el modelo de interventor-preventor como el modelo de sistema de integridad pública, que, digamos, transparenta el quehacer de la gestión pública y evita las situaciones de riesgo que puedan conllevar a eventuales situaciones de corrupción, ¿no? El gobierno electrónico, hoy en día creo que ya eso ha cobrado mucha más vigencia y la necesidad de trabajar para el ciudadano de una manera mucho más moderna es un imperativo que todos los gobiernos locales y regionales tenemos, ¿no? La articulación interinstitucional, elementos centrales que buscan un trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno. Hay experiencias que están en un inicio, los modelos de agencias regionales de desarrollo van permitiendo esta vinculación, las mesas técnicas respecto a algunos sectores importantes desde diferentes niveles de las entidades públicas, con participación de la sociedad civil, en fin, todo eso supone una articulación y ese es uno de los retos de esta política de modernización de la gestión pública. La gestión del cambio efectivamente es transversal a todo lo que estamos manifestando aquí, ¿no? Para poder, digamos, plantear estos pilares y en base a eso lograr una buena gestión, una buena administración de los gobiernos locales y regionales. A mí me parece fundamental que entendamos que los gobiernos locales y regionales deben dar más énfasis a las políticas de modernización de la gestión pública, ¿no? Y acá digo lo más, que quizás no nos da el tiempo para desarrollar, pero por encima de esta política de gestión pública, de modernización de la gestión pública, creo que tiene que estar una verdadera política de descentralización como la política más importante que permita la implementación del resto de políticas, ¿no? Eso lo comentaremos un poquito más el día de mañana. Me adelanto solo un poco con darles esos alcances, ¿no? Bien, acá solo una diferenciación antes de ir a la pregunta, diferenciar la política pública y la gestión pública. Y creo que eso de manera muy sencilla lo podemos diferenciar con una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de una política pública, hablamos del qué hacer, qué debo hacer. Cuando hablamos de la gestión pública, hablamos de cómo hacerlo. Cuando hablamos de la administración, de la gerencia pública, hablamos de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces es lo que estamos abordando el día de hoy. El arte gerencial y su aplicación a la gestión pública regional y local. Los fundamentos del arte gerencial en las entidades que tienen una causa económica son de aplicación generalizable, pensamos, ¿no? Es decir, lo que hace el sector privado puede ser aplicado, por supuesto, adaptado, mejorado, ajustado a las entidades públicas, dado que el sector privado ha desarrollado mucho respecto a instrumentos que permiten lo que hemos dicho en un inicio, los resultados y el valor público. Creo que a estas alturas de la charla, ustedes, todos estamos convencidos de que las entidades públicas debemos generar valor público, debemos generar resultados, ¿no es cierto? Entonces, para generar resultados, las entidades privadas han aplicado un conjunto de instrumentos y un conjunto de procesos, y eso les ha funcionado. Y creemos que eso también puede funcionar en la administración pública, por supuesto,
con su aplicación correspondiente, con su adaptación. Pensamos que la diferencia básicamente está en la naturaleza de los objetivos que tienen, ¿no? Los objetivos de una entidad privada son el lucro. Los objetivos de una gestión pública no son el lucro, son el desarrollo, son la generación de ese valor público. Pero el hecho que tengan objetivos diferentes no condiciona que utilicemos instrumentos diferentes. Hay que adaptarlos, pero los principios gerenciales son también de aplicación para el mundo de la gerencia pública, regional y municipal. Eso es un poco el mensaje aquí. Quisiera comenzar con cómo vamos definiendo esto, ¿no? La gerencia pública moderna de gobiernos locales y regionales. ¿Y cómo lo podríamos definir? Y acá me atrevo a dar esta definición un poco a partir de mirar varias experiencias y también algunos textos, ¿no? Y diríamos que gerenciar inteligentemente es obtener los resultados deseados, ¿no es cierto? Y esta obtención de resultados. En esta parte ya no me voy a detener en precisar o hablar de los sistemas administrativos, hablar de cuestiones de la gestión, que ustedes conocen muy bien, los instrumentos de gestión y demás, sino más bien quisiera hablar de aquellos elementos que desde el mundo privado pueden ser de alguna manera adaptados a la gestión o a la gerencia pública, ¿no? Entonces hablamos de que gerenciar es obtener los resultados deseados. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y estamos ya bien concientizados de la necesidad de conseguir resultados. Lo segundo es que mediante estos resultados los podemos y los debemos conseguir mediante la acción de otras personas que obtienen a su vez beneficios y a la vez nos permiten obtener nuestros resultados. Veía en vuestras respuestas que muchos comentaban la importancia del liderazgo, ¿no es cierto? La importancia del liderazgo. Y dijeron que las similitudes tienen que ver con temas de liderazgo. Y efectivamente, cuando hablamos de liderazgo, ¿qué podríamos decir en concreto? Que el liderazgo significa que las personas asuman ciertos comportamientos y que lo hagan de manera voluntaria, ¿de acuerdo? En el marco de la gestión pública. Y acá estamos hablando de lo mismo, mediante la acción de otras personas que obtienen beneficios a la vez que nos permiten obtener nuestros resultados. Y acá podemos enfocarlo, por un lado, desde el equipo de colaboradores que tenemos en las diferentes instancias, ¿no es cierto? Un buen gerente, un buen líder, lo que va a hacer es conseguir que el equipo de trabajo con el que cuenta, actúe de cierta manera que nos permitan obtener esos resultados, pero a su vez ellos también obtengan beneficios. Y cuando hablo de los beneficios que obtienen estos colaboradores, no solo me refiero a los beneficios de índole económico, me refiero también a beneficios de otra naturaleza, ¿no es cierto? Reconocimiento. Las personas, al sentirse reconocidas, valoran mucho lo que hacen sus superiores por ellos cuando lo reconocen. El tema de asumir las ideas que ellos proponen, el tema de ascensos, de nuevas responsabilidades. Hay un sinnúmero de instrumentos que pueden permitir fortalecer el beneficio que reciben nuestros colaboradores, ¿no? Pero también en la presentación comenté algo muy importante cuando hablaba de la cadena de valor público y decía que los servicios públicos, para que generen ese valor público, requieren un nivel de corresponsabilidad o coparticipación del usuario en la prestación de dichos servicios. Y poníamos, por ejemplo, el tema de el servicio público de recojo de residuos sólidos, en el cual el ciudadano tiene que asumir ciertos comportamientos para que el servicio se genere de manera adecuada y esto pueda a su vez producir valor público, ¿no? No solo en ese servicio. Si hablamos del servicio de promoción del desarrollo económico, va a pasar lo mismo. Necesitamos que los productores y empresarios que son atendidos por un gobierno regional o local asuman ciertos comportamientos para que el servicio tenga el resultado esperado. Si hablamos de servicios vinculados, por ejemplo, al tema del agua potable, al manejo de los servicios públicos de agua potable, necesitamos también cierto comportamiento, si hablamos de las JAS, de las juntas administradoras de servicio de saneamiento, ¿no es cierto? Entonces, siempre esta acción de otras personas para lograr los resultados no solamente hace referencia a lo que podamos hacer con nuestros colaboradores en entidad pública, sino con los que son beneficiarios, ciudadanos, ciudadanas que van a recibir los beneficios de los bienes y servicios públicos, ¿no? Entonces, necesitamos que ellos también sientan que están obteniendo beneficios y junto a ellos lograr esos resultados esperados, ¿no? O los programas de lucha contra la anemia infantil, ¿no? Nosotros hace poco en Cusco hemos impulsado mucho un fondo de apoyo a la anemia, que es el TINCO y contra la anemia, y eso ha permitido
trabajar con los gobiernos locales a través de un bono de transferencia para ciertos proyectos que ayuden a disminuir la anemia infantil. Pero eso supone también, en esencia, al final, que los municipios, el personal de los municipios o el personal de los centros de salud o los padres de familia asuman ciertos comportamientos para la lucha contra la anemia, ¿no? Entonces, va más allá solamente del personal de la entidad, pero tiene que ver con tener los resultados deseados, ¿no? Preciso aquí que para fines de esta presentación debemos entender el término gerencia como sinónimo de administración. Hasta ahora quizás podríamos mejorar, de repente el título curso más que administración de gobiernos regionales o locales pudo ser gerencia de gobiernos locales y regionales para un poco más involucrados en una temática vinculada a los resultados, ¿no? Pero por eso hago esta precisión. Ahora bien, esta gerencia que he mencionado acá, estos resultados se van a conseguir a través del despliegue de varias funciones gerenciales, ¿no? Una de ellas es la planificación, la primera, es fundamental, que comprende el conjunto de acciones que permite identificar un futuro deseado, ¿no es cierto? Y precisa las orientaciones necesarias para alcanzar. Es decir, a través de la planificación se determina el sentido de ser de las instituciones y cómo deben emplear los recursos que tienen a su disposición, ¿no? Esto se traduce pues en los planes de desarrollo concertado, en los planes estratégicos institucionales, en los POI, etcétera, ¿no? Y en los diversos planes sectoriales que conocemos, ¿no? Entonces, es una función muy importante, lo hace el mundo privado, planifica, quizás no planifique con planes estratégicos, lo hace con otros instrumentos, pero el sentido es el mismo, buscar, digamos, identificar un futuro deseado y de qué manera llegamos a ese futuro deseado. Hay ya algunos gobiernos regionales que están utilizando el Bala Scorecard como instrumento de planificación, están experimentando con estos instrumentos que permitan, digamos, definir de manera más precisa qué cosa hacer, ¿no? Complementarios a lo que establece la norma en torno a los planes de desarrollo concertado, ¿no? En el mundo privado se utilizan varios instrumentos de planificación que permiten saber y permiten, digamos, definir el futuro deseado de estas organizaciones. Tenemos también la función gerencial de la organización, ¿no? Que tiene que ver con la identificación y definición de los roles y funciones que son requeridos para alcanzar los fines que la planificación haya determinado. En el mundo privado, estos procesos de selección de personal han sido mucho más ya desarrollados, ¿no es cierto? Hay una serie de procesos de reclutamiento de personal que además, por ejemplo, de las habilidades técnicas o duras, establecen la importancia de las habilidades blandas, algo que todavía en la gestión pública hemos aprendido poco. Ciertamente, cuando hacemos nuestros procesos CAS y otros concursos, valoramos un poco la experiencia, el currículum, valoramos la capacidad técnica de las personas, pero no tenemos mucho a conocer más sobre sus habilidades blandas que tienen que ver con trabajo en equipo, con liderazgo, con persuasión, con capacidad de respuesta ante situaciones de crisis, etcétera. Algo que también en la gestión misma del recurso humano, el mundo privado ha avanzado mucho con programas de entrenamiento y coaching para que sus funcionarios, su personal, pueda desarrollar sus habilidades al máximo. Algo que no hemos avanzado mucho, ciertamente, y que tenemos ahí un reto desde la gestión pública regional y local de potenciar más, no solamente los procesos que tienen que ver con roles y funciones del personal, sino también con, digamos, lo que tiene que ver con los puestos específicamente, ¿no? Los reglamentos de organización en funciones, los CAFP, los cuadros de designación de personal provisionales y luego serán los definitivos, pero hay todavía esa definición de lo que requerimos para nuestras organizaciones no está tan claro, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ya en el mundo, a nivel nacional, estamos cada vez más entrando a una fuerte, digamos, un fuerte proceso de impulsar la innovación, ¿no? Y los gobiernos regionales y locales, especialmente los regionales, tenemos ciertas competencias, pero esas competencias que tenemos en términos de promover fomentar la innovación y la competitividad a veces no son compatibles con el personal que tenemos y con la organización que hemos diseñado, donde prácticamente a veces no asignamos el rol de promoción de la innovación de manera explícita en nuestros instrumentos de gestión interna. Entonces, miremos un poco en ese sentido. Ahora mismo se está discutiendo mucho cuando ya estamos hablando de una economía que cada vez más ve limitado su crecimiento por el uso de los combustibles fósiles y estamos pasando a una economía circular, a una economía del conocimiento, hace ya un buen tiempo,
pero nuestros roles y funciones establecidos en los instrumentos de gestión aún no recogen estos elementos, ¿no? Seguimos, digamos, con lo que conocíamos hace mucho tiempo y los puestos en nuestras organizaciones aún no establecen esas funciones que trascienden, digamos, lo que hacíamos comúnmente. Entonces hay una necesidad de identificar y definir esos roles que permitan una respuesta adecuada a lo que la planificación va definiendo, ¿no? Otra función gerencial es la integración de personas. Comentaba ya un poquito antes también, porque eso está muy ligado al tema de la organización. Es más, en la teoría de la administración, un poco de algunos años atrás, no se había separado la función gerencial de integración de personas, sino esta se encontraba dentro de la etapa de organización, ¿no? Ya en los últimos años se ha separado esta función por la importancia que tienen los procesos de reclutamiento de personal, los procesos de entrenamiento de nuestro personal y que este personal se sienta cómodo, se sienta feliz haciendo lo que hace, ¿no? Entonces, cuando hablamos de integración de personas, se alude a todos los procesos que permitan mantener adecuadamente ocupados los roles y funciones que el diseño organizativo requiera, ¿no es cierto? O sea, tenemos roles, funciones, pero ¿quiénes son los mejores para estar ahí, no? Y comentaba hace un poco el tema de innovación. Nosotros, por experiencia, estamos impulsando un proyecto vinculado al fortalecimiento de un sistema regional de innovación con un hub de innovación. Y cuando estábamos formulando el expediente técnico, nos ha costado encontrar un especialista de innovación acá en Cusco que pudiera formular un expediente técnico considerando esos elementos de la innovación, los startups, los hubs de innovación, los espacios de trabajo colaborativo, los servicios de una incubadora de empresas. O sea, nos ha costado porque probablemente primero definir su perfil y luego encontrarlo en el mercado, ¿no? Entonces, ahí hay un gran reto y pongo solo un ejemplo que necesitamos ir cada vez más superando en términos de esta función de la integración de personas y mantener a este personal en nuestras organizaciones, ¿no? Creo y estoy convencido que un elemento fundamental para que tengamos una buena administración pública regional y local pasa por la calidad de personas que tengamos en el equipo de trabajo, desde nuestra autoridad hasta nuestros técnicos, funcionarios y cualquiera de los servidores. Eso es fundamental. Hay una relación directa entre la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo que tienen los funcionarios con aquellos municipios, municipalidades y gobiernos regionales que van logrando mejores resultados en su gestión. Creo que eso es innegable y hay que prestarle mucha más atención a eso. Claro, sabemos de las limitaciones que tenemos respecto a personal que de repente ya lo obtenemos como permanente y probablemente no ha estado en estas etapas de, digamos, de integrarse a una dinámica diferente, pero tenemos que trabajar con ellos, o sea, con el personal que tengamos tenemos que desarrollar una política de innovar, una política de, digamos, desarrollar sus habilidades blandas, de que se sientan bien en su trabajo para que lo hagan bien, de compromiso con las entidades públicas. Entonces hay todo un reto desde los directivos para con el personal existente, para con la captación de nuevo personal, ¿no? Entonces, ciertamente ya el personal viene casi, en muchas entidades está establecido, pero creo que nuestro reto es que logremos incorporar a este personal a la dinámica de una gerencia moderna, con estos elementos que he ido mencionando. Seguimos entonces con la siguiente función, la dirección, ¿no? Función gerencial de dirección. Son las acciones que permiten coordinar el funcionamiento de los diversos roles con la finalidad de alcanzar el futuro deseado. La coordinación, el funcionamiento. Y acá pues no hay más que decir. Hay personal que tiene la pasta de gerente y personal que no lo tiene. Y cuando hablo de gerente no hago referencia solamente al cargo de gerente, hago referencia a todos aquellos que tienen una labor de dirección, que tienen a su cargo personal y que tienen que lograr resultados, que tienen que liderar el logro de estos resultados. Entonces, creo que ahí es importante destacar, trabajar programas directivos que fortalezcan esta acción, ¿no es cierto? Porque en la primera parte hemos hablado un poquito del valor público, de los sistemas administrativos, pero eso no es suficiente si es que no hablamos de una buena dirección pública, ¿no? Finalmente, tenemos la función gerencial del control, que abarca las actividades necesarias para examinar, valorar o comprender los efectos que se alcanzan por las acciones que desarrollamos. Y acá no hablo en términos de la Contraloría y el rol que tiene que cumplir, que lo debe hacer. Hablo más bien del control en términos de valorar los resultados que conseguimos. Y no solamente valorar porque queremos saber si lo hemos logrado o no, sino por saber dónde estaban los cuellos de botella, dónde fallamos, dónde lo hicimos bien, qué debemos repetir, qué no debemos repetir en una siguiente acción. Entonces,
el control debe ser la fuente de aprendizaje para mejorar los procesos de gerencia de los gobiernos regionales y locales. Termino con esta lámina en la cual mostramos un poquito la evolución del pensamiento gerencial, cómo inicialmente se concebía la planificación, la organización, la integración de personas, la dirección y el control, y cómo actualmente se conciben estas funciones, ¿no? La última columna habla de la tercera generación en el marco de los servicios, en los cuales tenemos, pues, digamos, de 1986 hasta el 2006 y más adelante inclusive, cómo estos conceptos, estos enfoques de estas funciones han ido variando, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la planificación. En un inicio, o sea, la planificación se concebía como el tema de fijar objetivos y medios, es decir, qué objetivo quiero lograr y cuáles son los medios que tengo para conseguirlo, qué medios tengo que poner en marcha. En un segundo momento se hablaba no solamente de objetivos medios, sino compromiso, el compromiso para lograr, ¿no es cierto? Y en un tercer momento ya estamos hablando de no solo objetivos medios y compromisos, sino de conceptos. Y cuando hablamos de conceptos, hablamos de la manera de hacer las cosas, de no improvisar, de una gestión a partir de la evidencia, ¿no es cierto? De haber aprendido de procesos anteriores, ¿ya? Cuando hablamos de la organización, en un tercer momento, voy de frente a la tercera columna, hablamos de diseñar y mantener una red de cooperación, no solamente como antiguamente se veía cuando cada uno le tocaba cumplir su función y su rol, su puesto. Acá más bien se trata de una red de cooperación. A nivel de integración de personas, hablamos de un desarrollo de competencias complementarias, no como anteriormente solamente se pensaba en un perfil para el puesto, en el cual se establecían competencias específicas vinculadas al puesto al que uno iba a desempeñar. Hoy día hablamos de competencias complementarias, que mencionaba hace un rato, habilidades blandas. No me voy a cansar de repetirlo porque creo que es ahí donde tenemos que trabajar para generar mejores capacidades en los funcionarios públicos, ¿no? A nivel de dirección, actualmente se concibe la dirección como la coordinación de las competencias, ver cómo coordina las competencias específicas que tiene cada uno de los integrantes de tu equipo, no solamente los roles, o no solamente la supervisión, como se hacía en un primer momento. Y a nivel de control hablamos de desarrollar conocimiento útil y generalizable, es decir, que sirva para nuevas intervenciones, pero también para otras experiencias, para otras intervenciones. Ya no solamente con un enfoque de prevención de problemas ni de corrección de desviaciones, sino desarrollar conocimiento útil y generalizable. Si hoy día, o este año, o el año pasado, hemos logrado adjudicar 3 proyectos vía por obras por impuestos, por ejemplo, y nuestro conocimiento útil nos debe permitir incrementar esa cantidad de proyectos adjudicados en base a un conocimiento útil, a una experiencia vivida ya con los primeros proyectos que se han adjudicado, ¿no? Entonces, creo que ahí el tema se trata de avanzar en esa perspectiva. Bien, hasta aquí yo quería hacer la presentación. Es un tema bastante amplio, he tratado de sintetizarlo y darle una entrada por dos lados, tanto por el tema más de los sistemas administrativos, del valor público, de la modernización de la gestión pública, pero también la mirada desde el lado privado, desde ese pensamiento gerencial que debemos aplicar para que los sistemas administrativos fluyan y nos permitan generar valor público. Les agradezco por su tiempo y estoy atento a las preguntas que hagan vía chat, vía otro medio, para poderlas responder. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.